Salvador Jesús, naciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió, en santa caridad, cristianos todos con ardor, su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor, el coro celestial, con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar. Las glorias declarar del príncipe de paz, de su justicia salvación, de su poder bondad, es digno solo Él, de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es Él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror, en el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de nueva redención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Del amor divino, ¿quién me apartará?
Cristo es mi sostén. Señor, escucha mi oración, acoge la súplica de tu iglesia. Te quiero pedir por nuestro país, por cada comunidad y persona reunida hoy en tu nombre. Llénanos de tu bendición e inclina tu misericordia sobre el mundo entero. Tú que conoces nuestras necesidades, preocupaciones y sentimientos, te pido que aligeres nuestras cargas y nos des la fuerza para continuar. Te pido que nos concedas aquellos anhelos que guardamos en nuestros corazones. Señor, permítenos ser luz en medio de las tinieblas para aquellos que lo requieren. Danos las palabras que consuelen nuestros corazones y los corazones de los que nos rodean. En tu cruz renovamos nuestras fuerzas para seguir adelante, confiados en que todo lo podemos con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. La cruz y el acompañamiento para nuevos tiempos. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. La cruz se arraigó en la tierra como aquellos granos que, para no morir prematuramente, se hunden profundos en ella. Solo así se germina la vida, echando raíces, de esas que se agarran fuertes a la tierra como un bebé al pecho de su madre. La cruz hace raíz allí donde la tierra parecía estéril, donde nada se esperaba, donde hombres y mujeres aguardaban con paciencia que un buen samaritano detuviera su camino, lavara sus heridas y pagara personalmente por sus sanidades. La cruz es acompañamiento hecho manos y pies, corazón y mente, sangre y agua. La cruz es un pacto hecho servicio para levantar al caído, dar de beber al sediento y comida al hambriento. La cruz son dones para edificar y jamás para derribar, donde nadie es excluido ni excluida, para madurar en la fe.
La cruz es testimonio, porque no avergüenza, porque su trascendencia es para provocar la vida plena de todos y todas que la reciben. La cruz nos acompaña para generar nuevos tiempos, aún en medio de la desolación. ¿Qué miró Jesús cuando a la entrada de la gran ciudad sus lágrimas bañaron su rostro? ¿Cuántas vidas entregadas en manos de los vendedores de milagros de siempre, de los que prometen mucho y nada cumplen? ¿Cuántas personas apresadas en sus lapidarios pasados y cuántos aprovechándose de ellas y ellos ofreciéndoles espejitos por sus corazones esperanzados? ¿Cuántas semillas ahogadas en los pantanos del dolor, el abandono y el duelo? No bastaban las palabras. Había que convertirlas en gestos de amor y de entrega liberadora. La cruz es más que palabras. Es semillas que revientan la hondura de los cuerpos para germinar vida y vida eterna. Pero también la cruz tiene algo de resurrección, porque lo que echa raíces en la tierra, lo que se abona con la sangre de la entrega generosa, al tercer día florece y da fruto al 100 por uno. La vida resucitada viene de la tierra y no del aire. La única vez que Jesús nos miró desde arriba, aquí en la tierra, fue cuando yacía clavado en la cruz. Y antes de que fuera levantado victorioso por su Padre, desciende a lo más profundo de la muerte para compartir, aún en el abismo, su compromiso salvador por toda la humanidad. Resucitar no es volver a la vida, es vencer la muerte, es nacer de nuevo, es vivir eternamente. He muerto al pecado y he resucitado a una nueva vida en Cristo. Así lo expresaba el apóstol Pablo. Por eso estamos aquí en esta tarde de Viernes Santo, a la distancia, en medio de una pandemia que lleva más de un año y que aún no acaba, porque recordamos que, desde aquella cruz hundida en la tierra del Gólgota, cayó una semilla de cuyos frutos nos hemos nutrido millones y millones de hombres y mujeres hasta el día de hoy. La cruz se convirtió en canasta que ha dado de comer, en vendas que han sanado heridas, en cántaros que han saciado la sed, en libros que han enseñado a leer y escribir, en camillas que han cargado a las y los enfermos. Pero, sobre todo, aquella cruz se ha convertido en millones de manos y pies, brazos y corazones comprometidos con esparcir por todo el mundo las semillas de los nuevos tiempos del amor de Jesús. Eso es acompañar para nuevos tiempos, y en esa tarea nos hemos comprometido como comunidad Shalom. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tan solo una oración podemos encontrar varias enseñanzas. Podríamos hablar de la relación cercana que había entre Dios y Jesús al acercarse como Padre. O podríamos concentrarnos en la temática del perdón, pues sabemos que la reconciliación es un tema fundamental en la vida cristiana. Pero en esta noche, o en esta tarde, me gustaría que nos concentráramos en él, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refiere Jesús? ¿De quién está hablando Jesús? Vaya problemática que nos presenta aquí. Repetimos tanto el sacrificio de Jesús como un camino para la salvación, que podríamos pensar que sí sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, se nos ha olvidado el sentir que tuvo el Maestro al morir crucificado. Había una carga, había tristeza y una posible decepción con aquellos que habían decidido llevarlo hasta la cruz. En la cruz, Jesús fue llevado como Mesías con rostro puramente humano. ¿Por qué no supieron lo que hacían?
¿Fue el sistema dominante quien mantuvo invisible el hecho de que Jesús era el Cristo? ¿Fue la ignorancia? ¿Fue por el poder? ¿Fue por la ambición? ¿Fue por la impetuosa forma en la que la religión de esa época se desarrollaba? Con exactitud no lo sé. Pero, esto es muy importante, los evangelios nos muestran ciertas pautas que nos acercan a pensar el por qué no sabían muchos lo que hacían. ¿Cuántos de nosotros tenemos historias que queremos olvidar? Vivimos experiencias que nos hacen sentirnos como ese grupo que no sabía lo que hacía. ¿Cuántas acciones hemos cometido de las cuales posteriormente nos hemos arrepentido? Pues nos dimos cuenta que no sabíamos lo que hacíamos. Permítame compartirles algo. En mi proceso formativo, en el cual Shalom me acompañó durante 5 años, me acerqué más a Dios. Me sumergí en un estudio profundo de las Escrituras, los cuales me llevaron a prepararme como persona, pero sobre todo como hijo de Dios. En medio de ese proceso me di cuenta que estaba cometiendo un error gravísimo que me fue difícil asimilar. Estaba bastante comprometido con Dios y con conocerle, pero no estaba viviendo desde la cotidianeidad ese compromiso. No lo estaba reflejando de lunes a sábado. A lo mejor el domingo sí, porque había iglesia. Es decir, viví un tiempo en una esfera donde solo éramos Dios y yo. Y olvidé que el ministerio de Jesús siempre fue también desde un plano horizontal. Radicalizar mi compromiso con Dios me llevó a una etapa de mucha frustración porque me convertí como aquellos que no sabían lo que hacían. Como aquellos que sabían la ley, la Torá de memoria y que aún así optaron por crucificar a Jesús. En ese instante me acerqué más a los pastores. Día tras día me autoinvitaba a comer y ellos están de testigos. Pues ellos eran un testimonio vivo de un seguimiento radical de Jesús. Recuerdo varios lunes con el pastor Javier donde hablábamos ahí en su escritorio sobre lo que pasaba en el mundo, en esta bendita creación de Dios. Y al finalizar, varias veces me preguntaba él a mí, ahora, ¿cómo hacemos este puente entre lo que está pasando y el evangelio? Recuerdo que no contestaba y él me decía, ahí está el desafío del cristiano. Esta pregunta me persigue, que hasta me ha quitado el sueño, pues tiene que ver con radicalizar mi compromiso con Dios. Y esto no facilitó mi vida espiritual, pues me sacó de mi zona de confort y me hizo acercarme a la causa de Jesús, a esa causa que Jesús predicó y transformó y que sigue transformando miles de vidas. Pero también, y que no nos olvidemos porque es muy importante, esa causa de Jesús que incomodó a muchos poderosos a tal grado que quisieron matarlo. La Semana Santa siempre se nos presenta como un desafío enorme de radicalizar nuestro compromiso con la buena nueva que es Jesús. Jesús habla de los que no saben lo que hacen y nuestra oración siempre debe ser en no ser como aquellos, sino en ser como los otros, que siguieron su mensaje, como las mujeres que sustentaban su ministerio y que lo acompañaron hasta la cruz, como las niñas y niños que se le acercaron sin ningún prejuicio religioso, sino desde el juego y desde la ternura. Hoy el mundo gime de dolor. Lo hemos escuchado miles y miles de veces. Pero esto nos debe ayudar a comprometernos a ser hijos e hijas de Dios, que cumplamos con nuestro llamado, que nos comprometamos con la causa de Jesús, de tal modo que juntamente con Cristo podamos ser agentes del reino. Es tiempo de dar una pausa para analizarnos como seguidores de Jesús. Y esto no es trabajo para adolescentes o jóvenes, sino para todo aquel que ha decidido vivir una vida a los pies de Jesús. Como Shalom, el lema es acompañamiento para nuevos tiempos. Y hablar de nuevos tiempos implica una renovación. La invitación es ser seguidores renovados y comprometidos con la causa de Jesús. Hoy,
Viernes Santo podemos decir: Padre, aún con mis errores, vivo en una constante búsqueda para saber lo que hacemos. Que Jesús, al mirar nuestras vidas, puede decir: Padre, recíbelos, porque ellos sí saben lo que hacen. Amén. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Recordemos que Jesús está siendo crucificado en medio de dos ladrones. La turba se burla, insulta y lo desafían, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores le dijo al otro: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta voz herida, con un cuerpo exhausto, casi moribundo, pide con una plegaria la salvación, porque reconoce en Jesús al Cristo prometido, ungido de Dios. Aquel malhechor, ya casi en agonía, le pide una nueva oportunidad y Jesús extiende sus brazos y lo cobija con el poder de sus palabras, renovando la esperanza, prometiendo un nuevo reino. Qué hermosa palabra, el paraíso, que en estos tiempos podía entenderse como jardín del Edén, según el libro de Génesis 2:8, o también solía asociarse como un lugar de felicidad donde los justos esperan el juicio final y la resurrección, o el cielo. Por lo que, ante la pandemia por COVID-19, en estos tiempos, recordar a quienes ya no están con nosotros nos ha tocado el corazón, llenándonos de lágrimas por el amor que se duele por la pérdida de nuestros amados hermanos y hermanas de Shalom, y por todas las personas que pertenecen a nuestro círculo del alma. Estamos en duelo, en valle de muerte, pero llenos de esperanza, fe y confianza de que han sido juntamente resucitados con nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de la vida eterna en el cielo. Luego entonces, nosotras y nosotros como cristianos y cristianas sabemos que lo que está pasando ahora es un desafío para que crezcamos en nuestra fe y esperanza, para que demos el mensaje que incluso el ladrón de aquellos tiempos pudo reconocer y comprender, en que Jesús vino a permanecer con nosotros y con nosotras, aún cuando nos sintamos desamparadas o desamparados, aún cuando nos sintamos temerosos o temerosas por las múltiples pérdidas que hemos padecido, consecuencia de la enfermedad mortal que nos amenaza, sin excepción de personas. Quiero compartirles que una joven de 18 años acaba de recibir la noticia
El sábado 27 de marzo del 2021, de la muerte de su padre, en menos de 3 días, a consecuencia del COVID-19. No se pudo despedir de él y se quedó en shock. Su madre, en medio del sollozo, esta madre también es la esposa del acaecido padre de esta niña, me pidió ayuda profesional, a la cual respondí de inmediato con un acompañamiento tanatológico y creando un audio titulado "Entrega todos tus cuidados y problemas a Dios", para que ella lo escuche diariamente y pueda encontrar la paz, la serenidad y el estado hermoso. La lección que le toca por este suceso. Amados hermanos y hermanas, el mundo necesita de tus oraciones por los enfermos, por el personal del sector salud, por las personas que se encuentran en duelo, por las familias que necesitan una fuente de trabajo digna, por los que se encuentran en crisis de angustia o de ansiedad, por todas las personas que siguen trabajando de manera presencial y corren el riesgo de contagiarse, por la toma de decisiones de nuestras autoridades, por que lleguen las vacunas y la funcionalidad de las vacunas, que se logre el objetivo de parar esta pandemia, por todos los problemas generados en estos tiempos. En fin, hermanos y hermanas de Shalom, también se necesitan tu comprensión y tu compasión, de tal manera que puedan ser escuchados o escuchadas todas las personas que necesitan de tu empatía amorosa, respetuosa y desde la profundidad de tu ser. Hoy el mundo necesita observar tu congruencia y concordancia con tu vida cristiana, porque no es lo mismo decir que eres cristiano o cristiana hacerlo, de acuerdo al plan de Dios para tu vida. Entonces, ¿cómo estar hoy con Jesús en el mundo que nos necesita para llevar el agua de vida al sediento de consuelo y de acompañamiento? Comprendiendo el llamado de Jesucristo de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo y en las condiciones en las que esté el mundo. ¿Cómo estar hoy con Jesús en el mundo que nos necesita para llevar el agua de vida al sediento de consuelo y de acompañamiento? Conectando todos los días con el poder de Dios, conectándote y conectando, siendo un instrumento de su paz, de su unidad, de sabiduría, de amor y esperanza, abriendo nuestros brazos, corazón y voz, para que en el nombre de Dios consolemos y alentemos a nuestros semejantes para que vean esta nueva luz que emana de esa cruz, dando un nuevo aliento en esta nueva vida. Extiende tus 2 brazos y tu cabeza al cielo, pidiéndole a Dios que abra tu corazón
y tu alma a la gracia, para que sigas escuchando su llamado y atender el compromiso de poner al servicio todos tus talentos en total libertad y sumándote al ministerio de la iglesia a la que perteneces. Shalom. Así sea. Así ya es. Amén. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Juan 19, 26 y 27. Durante más de 52 semanas hemos tenido que recluirnos en nuestras casas. Primero, pensamos que esto iba a ser algo similar a la crisis de la influenza H1N1. 15 días en casa y listo, de regreso a la normalidad. Pero pronto, por las noticias nos fuimos dando cuenta que esto iba para largo. Así que muy rápido, cuestión de 1 o 2 semanas, viendo que el regreso a la normalidad tomaría tiempo, muchas oficinas, iglesias y escuelas nos empezamos a preparar para usar la tecnología como herramienta de comunicación. Aprendimos a tener juntas por videollamada, a enseñar, a grabar y editar videos con los cantos y sermones, a transmitir en vivo por Facebook o YouTube, a compartir pantalla y hacer muchas otras cosas. Es así como nos dimos cuenta de que también individualmente podíamos usar nuestro teléfono o computadora para conectarnos, es decir, para llamar y ver a nuestras familias, a nuestros amigos y amigas, a aquellos que amamos. Las herramientas tecnológicas como Zoom, WhatsApp o cualquier otra han permitido reencontrarme con amigos que hace años no veía. Nos hemos leído, reído y conversado como si nos hubiéramos visto el día anterior. También pude saludar a casi toda mi familia materna, que son más de 60 en varias partes del país, en una reunión donde nos tomó solamente casi 2 horas presentarnos. Las videollamadas, por Zoom o por cualquier otra aplicación tecnológica, o los videos en vivo o grabados, se han vuelto muy comunes entre muchos. Shalom no se ha quedado atrás. Hemos aprendido a congregarnos o conectarnos tantas veces como nos sea posible, e incluso conozco a personas que escuchan los mensajes de su iglesia y de otras más, incluida Shalom, durante la semana. Algunos cuantos, como mi familia y yo, hemos aprovechado esto también, porque ya no estamos en la Ciudad de México o porque no podemos salir de casa. Y así regresamos y participamos en los cultos y grupos de Shalom, lo cual ha sido una gran bendición en nuestras vidas. Junto con Vero, hemos retomado el acompañamiento con el grupo de jóvenes de 26 y más, escuchándonos y apapachándonos, y volviéndonos a sentir como la gran familia que somos, creciendo juntas y juntos. Pero creo que también esta herramienta me ha permitido consolidar amistades que no creo que de otra forma se hubieran dado, o a lo mejor se hubieran tomado más tiempo. Ahora nos hablamos, nos escribimos y nos ayudamos. Sé con mayor seguridad que ellas y ellos me acompañan a la distancia, pero también saben que cuentan conmigo si lo necesitan. Durante estas 52 semanas he aprendido a usar las herramientas no solo para el trabajo, sino para comunicarme con los que necesito o me necesitan, con los que amo. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Zoom y las videollamadas con el texto donde Jesús dice, Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre? Recordemos que Jesús está en la cruz con unos guardias que se han burlado de él, lo vigilan y se han quedado con sus prendas, mientras lo observan su familia, sus amigos y amigas y algunos discípulos. Creo que Jesús presenta o encarga mutuamente a Juan y a María, su madre, no porque no se conocieran, sino porque estaba preparándolos para tiempos nuevos, donde Él ya no estaría con ellos. Estoy seguro de que sabía que la compañía mutua les daría fuerza y ánimo para su vida, que se apoyarían uno en el otro y que eso los haría sentirse confiados. Algo que me llama la atención es que al parecer las palabras de Jesús son la última acción que hace por alguien más antes de entregar su espíritu al Padre.
Shalom siempre ha sido un espacio de paz y de amor, el bálsamo de muchos. Pienso que el Señor, en este 2021, nos ha dado herramientas de comunicación para que podamos acompañarnos para los nuevos tiempos, como comunidad de fe y como apoyo para los que tenemos a un clic de distancia. Sabe que confiamos en Él, pero también nos manda con y a los demás para darles o darnos las palabras de aliento que necesitan o necesitamos, para tener un hombro donde llorar u oídos que escuchen. Creo que el Señor nos ha preparado a todas y todos, sin importar la edad, por más de 52 semanas para acompañar a otras y a otros a la distancia y compartirles el amor y la paz que solo Él da. Dios nos está llamando a la acción en la nueva realidad, en estos tiempos nuevos, que son retadores e inciertos. Para terminar, me permito parafrasear el texto de Juan para que podamos escucharlo de una manera más personal. Shalom. He aquí tu ciudad, tu colonia, tus amigos, tu familia. Familia, amigos, colonia y ciudad. He aquí Shalom. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo y Marcos en sus evangelios nos narran que después de que Jesús fue torturado, humillado, crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra y él clamó a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Este texto refleja dolor, soledad, miedo, tristeza. Es casi un reclamo. Nos muestra a un Jesús muy cercano, muy humano. Un Jesús que había soportado todo y más, quebrantado. Y para nosotros es casi incomprensible. ¿El Hijo de Dios separado del Padre? ¿Cómo es posible? Si Jesús se sintió desamparado por su Padre, ¿qué podemos esperar nosotros?
En esta pandemia, la soledad y el desamparo han tenido muchas caras. Las llamadas medidas de distanciamiento social nos han obligado en mayor o menor medida a aislarnos, a alejarnos de nuestros seres queridos para conservar la salud, especialmente de los adultos mayores y de personas más vulnerables. Y las consecuencias en la salud mental y física de este aislamiento apenas están siendo entendidas. Hemos escuchado sobre el aumento de la violencia doméstica porque las víctimas se vieron forzadas a convivir más tiempo con sus victimarios. También de la desolación de los que padecen enfermedades mentales, que con el encierro han visto agravados sus padecimientos, la angustia de sus cuidadores y familiares. Y no solo el aislamiento forzado, el desamparo de no encontrar atención médica u oxígeno o una cama en un hospital cuando se tiene contacto con la enfermedad. Los que la han visto de cerca coinciden en decir que lo peor de enfermar de COVID es el miedo a ser hospitalizado y morir en la soledad, sin el consuelo de la despedida. ¿Cuántas personas podrían decir las mismas palabras que Jesús, sentir esa soledad, el mismo abandono en esta pandemia? El Salmo 22 comienza también con este clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Salmo, sin embargo, a partir del versículo 24 se transforma en un canto de triunfo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Jesús resucitó victorioso a los 3 días. A los apóstoles les esperaba un camino confuso y lleno de señales para comprender lo que había pasado y lo que se esperaba de ellos después de la experiencia transformadora que vivieron junto a él. Para la gente que le seguía, atestiguar el sufrimiento, humillación y muerte de su maestro debe haber tenido un profundo impacto en sus vidas. El futuro no sería libre de dolor y probablemente en muchas circunstancias harían suyo el mismo clamor de Jesús hacia su Padre. Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Sin embargo, la resurrección, el triunfo de Jesús le dio sentido, le dio esperanza, le dio energía transformadora a las experiencias que vivirían después de haber convivido con él. A 1 año de iniciada la pandemia, todavía queda camino por recorrer, y es probable que todavía haya más dolor, más soledad, más miedo. Pero podemos confiar en que el amor de Dios estará ahí siempre, que no nos desampara, porque Jesús, el Hijo de Dios, soportó el desamparo de su Padre para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Es por eso que muchos años después de la crucifixión, Pablo escribiría en su carta a los romanos: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuántas historias, cuántos testimonios conocemos de tantos hermanos y tantas hermanas que han sentido el acompañamiento de Dios en sus momentos difíciles, a través de los miembros de la Iglesia, de familiares y amistades, del personal de salud, de sus vecinos, hasta de desconocidos. ¿Se ha sentido miedo? Sí, pero también consuelo, cobijo y acompañamiento. Aferrémonos a esta seguridad de la que hablaba Pablo. Como hijos e hijas de Dios, sigamos acompañando, consolando, reafirmando dentro y fuera de Shalom a aquellos y aquellas que sufren, que se sienten abandonados, abandonadas. Que Dios nos dé fuerza, empatía, impulso y confianza para seguir este camino. Amén. Acompañamiento para nuevos tiempos. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces
ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Juan 19, 28 y 29. Tener sed es una de las sensaciones más angustiantes que el cuerpo humano puede llegar a sentir. Y quizás muchos de nosotros hemos llegado a tener esa sensación de sequedad en la boca después de hacer ejercicio o después de haber pasado un rato agradable bajo el sol. Y con ello podríamos decir que hemos tenido la experiencia de la sed. Pero no estoy hablando de una simple sed que se extingue con beber un vaso de agua. No, me estoy refiriendo a aquella que resulta de la falta total de hidratación en el cuerpo por muchas horas o quizás días. De aquella sed en que además se pueden conjuntar diversos factores como la insolación agobiante, el calor sofocante durante el día y el frío congelante de noche, la evaporación corporal por la acción del viento sobre el cuerpo e incluso enfermedades como la diabetes mellitus o factores físicos y orgánicos como el desangramiento excesivo por tortura como en el caso del Señor Jesús. Me refiero a una sed incontrolable que provoca delirios y alucinaciones, deterioro orgánico y alteración de los demás sentidos como el olfato, el oído o el tacto, y que incluso provoca dolor al tratar de hablar, porque se tiene la sensación de que en vez de saliva se tiene un puño de arena en la cavidad bucal que raspa la garganta y no permite siquiera pasar aire por los pulmones. Esa sed que hoy podríamos decir que pocas personas pueden llegar a sufrir, esa era el tipo de sed que el cuerpo del Señor Jesús estaba sufriendo. Si revisamos la Escritura, el Señor no había bebido gota de líquido alguno desde la institución de la Santa Cena, que más o menos serían 18 horas antes de la crucifixión, o por lo menos la Biblia nos señala que ese sería el último momento en que el Señor bebió líquidos. Y si agregamos que también fue sometido a esfuerzos sobrehumanos, golpes, torturas, desangramiento, calor extremo bajo los rayos del sol, frío nocturno y muchos factores más que podrían haber agravado su estado corporal, podemos concluir que esa expresión doliente de tengo sed tenía todo el sentido y la razón de ser. Pero el pasaje nos refiere algo particular y especial en el versículo 29, que había una vasija de vinagre la cual le acercaron a la boca al Señor con un hisopo, y aunque podríamos pensar que eso podría calmar la sed del Señor, la verdad es todo lo contrario, ya que si bien el vinagre es 95% agua, el restante 5% es ácido acético, el cual produce ardor e inflamación sobre cualquier tejido corporal expuesto. Y en el caso de beberlo, en las condiciones en que el Señor Jesús se encontraba, hubiese sido totalmente tortuoso por el dolor al tragar el líquido ofrecido. Hoy en día, la cantidad de situaciones y problemas y factores que estamos viviendo como sociedad, como comunidad de fe, como familias e individuos, tales como esta pandemia casi incontrolable y todo aquello que conlleva el COVID-19, la angustia de no saber qué hacer frente a la enfermedad, el dolor por la separación de los seres amados que ya han partido, el desempleo, la falta de ingresos económicos, los problemas de convivencia dentro de las familias, la separación de los matrimonios, la soledad y abandono que los ancianos están viviendo, la delincuencia y la violencia en todas sus vertientes, cada día más crecientes y normalizadas en el país. Nuestros infantes y adolescentes en situación vulnerable por el encierro y por la inasistencia a las aulas, así como la falta de oportunidades para los jóvenes y todo aquello que nos está aquejando, podría concebirse, y de hecho para algunas personas lo es, como una tortura inimaginable. Como esa sensación de falta de dirección y sentido,
como esa sed incontrolable e inexplicable que genera dolor, angustia y alucinaciones, que rompe con todo lo que planeamos y que lejos de acercarnos más a Dios, nos alejan al pensar que no existe una solución, que no hay agua suficiente en este mundo para calmar esa angustiosa sed. Pero el Señor Jesús también dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. ¿Cómo es posible que el Señor pueda aliviar esa sed que sentimos por tantas vicisitudes en la vida actual? El Señor ya sabía que los problemas nos aquejarían, que pasaríamos por situaciones que nos causarían esa sensación de sed y angustia. Al fin y al cabo, eso también es parte de la vida. Por eso se transmite a sí mismo a la humanidad como el pan de vida, el alimento que necesitamos para vivir. Y también nos dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás, y se posiciona como la fuente de agua viva, cuyo único requisito para acceder a esa agua y calmar la sed es creer en Él como Señor y Salvador. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, sintió sed, esa sed que se traduce en la angustia del hombre al estar separado de Dios. Y era porque en ese preciso momento Él estaba cargando con los pecados de la humanidad. Por eso, ni aún bebiendo vinagre podría calmar esa sed espiritual y esa angustia que sentía por cargar con nuestras culpas y estar separado de Dios. Hoy en día, muchas cosas nos ofrecen ese vinagre para aliviar la sed espiritual y la angustia que sentimos. Los medios de comunicación, la política y los pensamientos individualistas nos ofrecen soluciones que no son más que falsas promesas de una vida feliz y sin problemas. Algunas modas sociales nos ofrecen estilos de vida con las cuales adaptar nuestro pensamiento y nuestra conducta sin aliviar el dolor espiritual de la separación de Dios y que solo el Espíritu Santo puede calmar. Todo ello no es más que vinagre que al beberlo, al consumirlo, causará más dolor e inflamación en el sufrimiento espiritual que ya de por sí es tortuoso. Amada Shalom, estamos viviendo nuevos tiempos desde la perspectiva de esta pandemia y todo aquello que conlleva. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Pero de lo que estoy completamente seguro es que como antes de esta y durante el tiempo que dure y aún después de ella, el Señor seguirá siendo nuestro mejor acompañamiento. Confiemos en que Él saciará nuestra sed, es decir, calmará nuestras angustias, fortalecerá nuestras debilidades, aumentará nuestra fe y sanará toda herida, porque Él es el agua viva que restaurará nuestro espíritu y salva nuestra alma. No dejemos que las circunstancias de esta vida nos agobien. No confiemos en las promesas del mundo. Evitemos tomar el vinagre que nos ofrecen las nuevas formas de pensamiento que únicamente nos alejan de la mente de Dios, y bebamos y compartamos de esa agua viva que es Cristo Jesús a todo aquel que necesite del amor de Dios. Amén. Sexta palabra, consumado es. Evangelio de Juan 19, 28, 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús consuma su obra. No hay cabos sueltos, porque después de un grito de dolor y desamparo,
Ahora dice, consumado es, que en griego es tetelestai. Significaba en la antigüedad una factura pagada, una deuda completamente cancelada. Todo es consumado. Decíamos que se convierte en un grito de victoria, porque Jesús ya había afirmado, la obra que me diste, Padre, que hiciese, está terminada. Y es en este último suspiro, en este último gemido, que el niño de Belén, el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, abre la senda para que la humanidad resuelva el conflicto de su vida, ahora, desde la vida, muerte y obra del Maestro de Nazaret, el Cordero de Dios, que abre el camino a la mediación de la gracia y la misericordia de una salvación esperada, ahora desde el tiempo y el kairos de Dios, este tiempo misterioso, pero también poseedor del milagro de la potenciación de la vida nueva. Y si para muchos, al escuchar a un Jesús, al Jesús que decía, hasta aquí llego, todo está cumplido, era el final, y podrían deshacerse de un hombre incómodo, el final de un hombre que con su mensaje había venido a trastocar las estructuras religiosas y sociales. Para otros más era el final de las esperanzas políticas, para su madre María y las muchas mujeres cercanas al pie de la cruz. Y tal vez sí, entre la multitud de muchos que habrían recibido sanidad y liberación de Jesús, que ya lo seguían, aún para sus discípulos, que estaban por allí escondidos y con miedo. A todos los que le amaban, era que ya terminara su dolor físico, su tortura y su agonía, porque sí, hemos de reconocer que era un martirio totalmente injusto. Porque esto es consumado, lo que ya se concluyó, el final de un proceso y una obra, de lo que ya se realizó, pero que se cumplió a cabalidad. Entonces, consumado para Jesús no era el final propiamente, sino la confirmación para unos y principio para muchos de una nueva historia de liberación y de redención. Y es desde este momento, cumplido en la muerte de Jesús, que inicia la posibilidad de la consumación de transformación para la vida, para todos los seres humanos a través de toda la historia, más allá de todas las barreras, porque Jesús consuma una nueva historia en cada corazón. Y nos podríamos preguntar, ¿cuántas cosas fueron interrumpidas desde hace más de un año y siguen sin concluir por esta pandemia? Para muchos, miles, se interrumpió abruptamente la vida de los amados. Para otros tantos, se interrumpieron sus trabajos y sus ingresos. Se interrumpieron también las actividades escolares, los servicios de salud. Se interrumpieron los descansos. Se interrumpieron las recreaciones familiares. Se interrumpieron la reunión de las comunidades. Tantas cosas inconclusas. Por otra parte, este tiempo también ha sido oportunidad para concluir cosas pendientes, tal vez planes, proyectos, sueños, decisiones y, ¿por qué no?, la creación de cosas nuevas. ¿Cómo quisiéramos consumar todo lo inconcluso en nuestra vida y no dejar tantos sentimientos, tantas frustraciones, tantos arrepentimientos, tantos perdones, tantas cosas no dichas o no resueltas? Entonces habrá que comprender que cuando Jesús dijo consumado es, estuvo cierto que Él hizo y cumplió con toda su conciencia y con toda la certeza, no del que cumple o vino a cumplir solamente una profecía, sino
de haber realizado lo que desde su propia identidad de Hijo de Dios e Hijo del Hombre vino a ser. Y esto nunca estuvo al arbitrio de los grupos de poder. Es el tiempo, sí, de identificar y visibilizar todas las situaciones que necesitan ser consumadas en razón de nuestra propia liberación. La salud, la vida familiar, las vocaciones, de todo aquello que merma y quita la fuerza y el valor de la dignidad a una vida en verdad libre de violencia, libre de ataduras, libre de opresiones, al derecho de vivir en paz. Por esto Jesús declara su misión, que marca su propia identidad con tanta sencillez y claridad. Yo vine para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y lo cumplió. De las experiencias de este año y meses, hay una frase que a mí me ha conmovido y me sigue conmoviendo. Nadie somos inmunes ante el COVID. Nadie somos inmunes ante el COVID. Y esta es una de las frases primeras, temidas y temerarias que escuché. Y se me grabó no solamente en mi mente, sino también en mi corazón, una vez que se sabía algo más de este virus. Y al tiempo, vaya, si lo hemos experimentado y lo estamos experimentando. Primero lo veíamos muy lejano. A mí no me tocará. Después, de más cerca, en hermanos y hermanas, en amigos y en amigas, en familiares que partieron. Algunos, tristemente, en muy breve tiempo. Otros recuperados, otros tantos recuperándose aún, la mayoría con secuelas post-COVID. Y aún se nos dice hoy que viviremos un camino largo y sinuoso para acabar con esta pandemia. Nadie somos inmunes ante el COVID. Nadie somos inmunes ante la brevedad de la vida. Y de lo que más me ha movido el corazón es cuando hemos compartido, porque como decíamos que este virus interrumpió la vida y la posibilidad de acompañarnos o despedirse de sus seres queridos, me han comentado, ¿cómo decirles un último te quiero? Gracias por lo que nos diste. Te extrañaremos. O no imaginé que en 2 semanas moriría. Ante estas condiciones, es verdad, nadie estamos preparados para algo tan severo y doloroso. Es verdad que ha habido y habrá otras situaciones donde ha habido la oportunidad y la bendición de despedirse en paz, de estar listos o listas para partir con todo cumplido. Shalom. ¿Cómo acompañar en estos nuevos tiempos? ¿Cómo acompañarnos en estos nuevos tiempos? ¿Cómo vivir desde la perspectiva de una misión de vida por consumar la obra de Jesús en nuestra vida? Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Y no es ser fatalistas o catastróficos, sino es ser desafiados como comunidad de fe a un compromiso de proclamación y de servicio, a ser discípulos y discípulas de Jesús, a un seguimiento fiel de la cruz, valiente, decidido, que nos deja abierto el camino de otro mundo posible, en paz y justo, pero también nos deja el camino abierto, Shalom, de ser otra iglesia posible, renovada, abierta, inclusiva, a estas nuevas realidades del mundo.
que Dios nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que aprovechemos bien el tiempo y Él confirmará la obra de nuestras manos. Y hoy le decimos a Jesús, sí Jesús, que tu obra y ejemplo se consume en nuestras manos y en nuestros corazones. Amén. Triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque se fue conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, libre hoy en más, a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Sí, ya solo faltaba morir, despedirse del mundo, encomendarse al Padre y entregar su espíritu. ¿Qué más podía hacer Jesús en relación con su Padre que encomendar su espíritu en sus seguras y protectoras manos? ¿Qué brazos más firmes podían sostener al Hijo a la hora misma de su muerte que las del que lo había enviado
y en quien toda su complacencia se había cumplido todos los días de su vida. En sus últimos minutos, Jesús evoca su intimidad con su Dios, llamándole Abba, mi querido Padre. En nombre de ese Dios, predicó de su reino. En nombre de ese Dios confesó continuamente su fe en Él. Ese Dios al que Jesús clama desde su humanidad cuando dice, consumado es el mismo que hace esta segura petición al Padre, entregándose confiado, porque a pesar de todo, continuaba siendo su Dios mío, tan suyo, tan encarnado en Él. Una oración de entrega y de gratitud, de esa espera y de ese deseo de que el dolor y la agonía terminen, pero también de la ansia y de la esperanza por el regreso a la casa del Padre. Todo estaba cumplido, nada faltaba, la salvación de la humanidad estaba realizada. Jesús no había dejado huecos ni saldos pendientes. Con su sacrificio en la cruz, todo lo que dijo e hizo estaba asegurado. Nada, absolutamente nada había sido en vano. No había jugado al Redentor para que al final de cuentas todo fuera puro engaño y la gente quedara igual o peor que antes de encontrarse con Él. Porque si alguien dudaba, en la cruz quedaba confirmado. En Él estaba la vida y su vida era la luz de los hombres. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabe dónde pone su espíritu. Acabó el combate. Es hora de descansar. Pero levanta aún una última mirada frente a Él, la ciudad por la que ha llorado, los hombres y mujeres por quien muere, la tierra por la que ha caminado, enseñado, servido, comprometiéndose por cada uno de sus habitantes, tanto si lo quieren o no, si lo respetan o lo ofenden, si lo siguen o lo persiguen, por todos se ha comprometido, porque a todos les ama, así como su Padre le ha amado. Ama al mundo, porque lo hizo. Él colgó ese sol en las alturas. Él trazó los ríos y los mares. Él inventó el aire que ahora falta en sus pulmones. Él dibujó este cuerpo de los hombres y las mujeres y lo honró, tornando su forma, tomando su forma. Él lo hizo todo, todo. Y ahora se va. Pero lo hace sabiendo que todo estaba consumado y que su vida era una ofrenda consagrada al Dios de la vida. Sus manos creadoras de vida no fallaron. Lo hizo en los cielos y también en la tierra. Pero ya no tiene fuerzas. Su cabeza desciende. Una gota de sangre rueda desde la frente a su mejilla y de esta al suelo. Suena el silencio de la tarde. Y antes de exhalar su último aliento, encomienda su vida, su espíritu, en las manos de su gran sostenedor, en las manos de su Abba, de su gran Padre. Y ha muerto. ¿Y qué es la muerte para Jesús? En realidad, era solo poner su cabeza en su sitio, en las manos de su Padre.
Y ahora sabemos que cae la vida, que caen las hojas, que todos caemos. Pero hermanos y hermanas, alguien recoge estas caídas con sus enormes manos, firmes, tiernas y llenas de amor. Te encomiendo a mi familia. Te encomiendo a mi familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en estos tiempos de pandemia? Tenemos una gran encomienda, hermanos y hermanas. Esa gran encomienda de cuidado y acompañamiento a todos los hermanos y hermanas y a tanta gente que ha pasado por el valle de las pérdidas de muchas cosas, pero la más dolorosa, la de la vida, de seres amados. La impotencia por las limitaciones hace más complejo el cumplimiento de esta encomienda. Pero nos las hemos ingeniado para hacerlo. Y en el nombre de Cristo y por el amor que nos une, nos hemos acompañado como hermanos y como hermanas en la fe, como familia, como amigos y amigas. Sabemos lo que significa un acompañamiento que extiende sus manos y generosamente ofrece con amor lo que con amor se ha recibido de parte de Dios, porque quienes sabemos lo que significa exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, es porque hemos vivido en carne propia el hecho de que nunca nos ha abandonado. Y aunque sintamos que ya no podemos más, y aunque ya no entendemos por qué nos ha sucedido esta prueba, y le ha sucedido a un ser amado, y aunque mostremos nuestra inquietud por lo que hemos sufrido y nuestra fragilidad se muestra en toda su expresión, el Señor se ha hecho presente. Y su palabra se ha cumplido cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el último. Y nos ha dado su palabra de aliento y de esperanza. Y su Espíritu nos ha abrazado para compartirnos su amor, su paz, su gozo, su fortaleza y su esperanza. Ha extendido sus manos y nos ha sostenido, así como su Padre lo sostuvo a la hora misma de su muerte. Y no son palabras sin sentido, hermanos y hermanas. Son hechos que solo quienes, como Jesús, que pudo confiadamente entregar su espíritu en las manos de su Padre, que lo acompañó todos los días de su vida en la tierra, podemos dar fe que esas manos en verdad nos han sostenido, nos sostienen y nos sostendrán. Hubiéramos desmayado si no hubiéramos visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y esta pandemia, amados hermanos y hermanas, nos ha enseñado que sostener a otros y otras en el nombre de Jesús es reproducir este gesto de amor y de esperanza confiada, tal que encontramos en este último acto de Jesús, esperando que las manos de su Padre lo sostengan y lo lleve de nuevo a su casa y al nuevo tiempo prometido de la victoria definitiva sobre la muerte, sobre el miedo y las mentiras y sus consecuencias. Y quienes lo hemos experimentado podemos decir: en verdad, estas manos nos han sostenido. Esta es nuestra tarea,
también hay que extender nuestras manos para sostener a aquellos que están clamando por ser abrazados y ser sostenidos para no desfallecer. ¿A quién encomendamos nuestras vidas? Jesús nos enseñó que las manos de Dios son de salvación. No son hechas para condenar, sino para salvar. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que oye las palabras de Jesús y cree que en Él está la vida, entonces la recibe. Y si hoy decimos, como aquel hombre de Betesda, no tengo quien me dé una mano para llevarme al lugar de mi salud, Jesús desde la cruz, y antes de exhalar su último aliento, extiende su mano y te dice, y nos dice a todos, yo te abrazo, yo te recibo, yo te levanto, yo te acompaño, como un padre y una madre acompañan a sus hijos, como las y los hijos acompañan a sus padres y madres, como los hermanos y hermanas de verdad se acompañan, como las y los amigos se acompañan hasta el último día. Toma mi mano y encomienda tu vida a mí, así como yo encomendé la mía y la puse en las manos salvadoras de mi Padre. Pero hoy también el Señor nos está urgentemente encomendando a Shalom a seguir haciendo comunidad, a abrir nuestros brazos para recibir y amparar a quienes el Señor nos ha pedido que acompañemos para que les amanezca nuevos tiempos. Hoy, Shalom tiene un gran compromiso: unir nuestras manos, abrir juntos caminos de amor y de vida, levantar a los que se encuentran tirados a la orilla del camino y llevarlos ante este Cristo que les espera con sus manos extendidas, para fundirse con ellos y ellas y todos nosotros en un glorioso abrazo de amor. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas y las vidas de nuestros seres amados, de los que sufren, de los que hoy claman por ti. Amén. Hemos podido recordar una vez más, un año más, así a la distancia, las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Y el Señor nos ha llamado a acompañarnos para crear tiempos nuevos, para esperar esos tiempos nuevos, para proclamar los tiempos nuevos que en el nombre de Jesús serán posibles para toda la humanidad. Y hoy nos despedimos así, agradeciendo al Señor por su infinito amor y esperándolo
porque en 3 días celebraremos la vida, el triunfo victorioso de Jesús en esta cruz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos dé su paz, ahora y siempre. Amén. Recibirás bendición y te alcanzará cuando oigas la voz del Señor. Pueblos de toda la tierra compartirás tu amor por el nombre de Dios. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir, y el Señor bendecirá el fruto de tu vida, el fruto de tu tierra, el Señor bendecirá.